Buenas noches. Dentro del ciclo Música de Lobo que organiza la Fundación Carlos Edmundo de Ori, en colaboración con Onda Cádiz, presentamos hoy la novela de Amalia Vilches, Beatriz, publicado por la editorial Good Books. La autora, Amalia Vilches, ha sido profesora de literatura y de escritura creativa, tiene una amplia producción ensayística, entre la que destaca la biografía de Fernando Quiñones, Las Crónicas del Hombre, que publicó Alianza Editorial en el año 2006, y también tiene ya una obra literaria publicada de poesía y también de relatos. Esa obra creativa se inicia precisamente con una novela histórica que se titulaba La Cabellera de Fuego, que se publicó en el año 2015, y la novela que presentamos se encuadra dentro de esa tradición de novela histórica que, como digo, inaugura con esta primera novela, Cabellera de Fuego. Me acompaña en esta presentación Alberto Ramos Santana, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz. Y bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a Amalia y, por supuesto, a Alberto Ramos. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí, presentando una novela que me ha parecido sinceramente muy interesante, sobre todo porque trata un contexto histórico complejo, que es el sexenio absolutista, la primera etapa del reinado de Fernando VII, en una ciudad y en una provincia que tuvieron su importancia histórica en España en esa época. Y bueno, ya comentaremos algo más, pero lo primero que quiero decir es que es una etapa compleja para los historiadores que Amalia ha resuelto bastante bien. Bueno, Amalia, esa novela histórica que Alberto Ramos subraya, ¿no? Que está situada en un momento muy especial, que es el sexenio absolutista, que precisamente ahora se cumple el bicentenario, ¿no? Porque se desarrolla justamente antes del levantamiento de Riego. Mm, para mí, te digo lo que he sentido, ¿no? Es una mezcla muy bien hecha, un cóctel muy bien hecho, por una parte de novela histórica, pero también con un componente muy interesante de thriller, ¿no? Que te hace querer seguir leyendo, a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y también un componente sentimental, ¿no? Dentro del género, de alguna manera, ¿no? Romántico, entendiéndolo bien, es decir, la trama amorosa también importa, aunque me parece que es el personaje de Beatriz, esa mujer que se desenvuelve, ¿no? De una manera muy airosa y muy valiente en este periodo histórico, la que sin duda focaliza el interés de la novela y del lector, y además su importancia está cifrada en el título. A mí me gustaría que empezáramos, que tú empezaras contándonos para ti qué es Beatriz y cómo quieres presentarla a sus lectores, ¿no? Una novela que acaba de salir, ¿no? Que acaba de llegar a las librerías. Pues bueno, ante todo daros las gracias a los dos por estar aquí y paso a contestar tu pregunta. Bueno, pues para mí Beatriz ha sido casi una casualidad, porque yo empecé investigando a otro personaje decimonónico de la época, pero me fui entrando en el periodo, me fui quedando enamorada del Cádiz de la época y entonces de ahí de pronto me apareció Beatriz, ¿no? Dice Alberto que es una época compleja, pero claro, hay que tener en cuenta que yo lo que no hago desde luego es historia, o sea, yo hago una literatura, o sea, yo he hecho una novela de todas las posibilidades que esa época histórica podía ofrecer, yo he elegido una, porque era la que estaba más afín con mi manera de pensar, con mis gustos, con mis aficiones, y bueno, quiero que el lector, a través de esta novela, aparte de que disfrute con ella, llegue al Cádiz de la época, que me parece súper interesante, complejo también, porque bueno, va a ser un lugar en el que va a tener el conflicto entre absolutistas y liberales, va a tener mucha relevancia. La novela empieza en 1814 con la llegada de Fernando VII de su exilio en Balancé y se va a cerrar con el levantamiento de Riego, que va a dar comienzo al trienio liberal, que es lo que sigue a continuación, en lo que estoy trabajando ahora.
Y bueno, pues Cádiz, en esa época, pues bueno, pues hay una efervescencia, hay masonería, bueno, y personajes importantísimos en la historia del periodo, como Antonio, o sea, el famoso nuestro Antonio, queridísimo, cuyo padre muere en la batalla de Trafalgar. Está Mendizábal, está Istúriz, que son personajes muy importantes, ¿no?, del periodo. Beatriz, bueno, pues nace en el seno de una familia burguesa, muy acomodada, y bueno, cuando vuelve a España, porque está en Francia, su padre la ha mandado cuando la independencia, o sea, la guerra de la independencia y todo esto, la ha mandado a París, a casa de unos familiares, a Francia, y vuelve y, bueno, tiene una hermana, que ahí está el thriller que tú decías, una liberal acérrima, como el padre, y bueno, yo pienso que es que mi novela tiene mucha actualidad, porque mirar, Beatriz es una mujer avanzada para su tiempo, que busca liberar a la mujer del yugo al que la somete la sociedad, es empezando por la Constitución de 1812. O sea, en la Constitución a la mujer no se considera una ciudadana. Un esclavo podría llegar a ser ciudadano según la Constitución de 1812, la mujer nunca. Y entonces, Beatriz, junto con su hermana, se irán a los barrios más deprimidos para los partiditos, con las mujeres, mientras los maridos están todavía no han vuelto de sus labores, intentan adoctrinarlas para que sean conscientes de que deben ser libres y que no se deben someter a un varón que, bueno, mirad, o sea, la mujer no podía salir a pasear con hombres, ni entrar en sitios donde se vendieran vinos, muchos problemas a la hora de obtener su herencia que le correspondía. Eso por un lado, ¿no? Bueno, pensad cómo están las cosas ahora mismo, ¿no? O sea, yo creo que es que no hace falta que lo diga. Por otra parte, la situación política de la época, ese conflicto entre el absolutismo de Fernando VII, un rey deplorable, que, bueno, por todo el mundo reconocido, yo me he encontrado con gente de otros países que ha surgido el tema de Fernando y lo conocían despectivamente y negativamente. Y que, bueno, o sea, cuando llega Fernando VII va a volver a poner en marcha la Inquisición, que había sido abolida, o sea, acaba con la Constitución de 1812, vuelve a darle todos los privilegios a la Iglesia y a la nobleza. Entonces Beatriz y su hermana lo que están haciendo es intentar, buscando la igualdad social y, bueno, no se puede hablar entonces de democracia, pero o sea, tiene mucho parecido con lo que estamos también viviendo ahora, ¿no? Por otra parte, hay una epidemia que os habrá llamado la atención porque ha dado la casualidad, eso ha sido casual porque es una epidemia histórica, una epidemia de peste en Cádiz. En Cádiz era frecuente que hubiera epidemias de peste. De hecho, más adelante en el trienio liberal, cuando se quieran traer a Fernando VII para acá, se negará arguyendo, entre otras cosas, que se iba a contagiar, entonces no había peste en ese momento aquí en Cádiz. Y bueno, pues Cádiz la aíslan, no se puede salir ni entrar porque hay una epidemia, pues bueno, pues fijaos lo que estamos viviendo, ¿no? Luego yo me he encontrado con un Cádiz colorista precioso, he intentado no solamente reflejar a los estratos sociales más privilegiados, sino al pueblo llano. Bueno, que está en mi libro está el carnaval, está la Navidad, como la celebran en los fosos de Puerta de Tierra, les ponen cascabeles y lazos de colores a los pavos, a los carneros, el carnaval, que ahora, si me da tiempo, leeré un fragmentito. Bueno, la novela, que ya os digo, va a ser esta lucha entre los liberales y los partidarios del rey Fernando VII, bueno, está llena de literatura. Aquí están Cienfuegos, Quintana, está Cadalso, está Moratín,
hay música, está Schubert, está Haydn, está Beethoven, porque Beatriz toca el piano. Bueno, aquí ella a lo mejor algo de una, que yo estudié media carrera de piano y lo dejé por tonta. Hay, pues, ¿qué te diría yo? O sea, la gastronomía gaditana, que yo he investigado muchísimo porque tengo una amplia bibliografía sobre la época, y me sirvió un libro de Manolo Ruiz Torres sobre la cocina gaditana de la época. Entonces mi libro está lleno de gastronomía, de olores, de colores, de, bueno, la moda, porque, bueno, yo en un momento dado me fui a Madrid, me fui al Museo del Traje, estuve tomando fotos y tomando notas, y entonces el vestir, la vestimenta tiene un papel también importante en la novela. No solamente cómo vestía la aristocracia o la gente, sino cómo vestía también la gente del pueblo. Hay una cosa que quería señalar. A Beatriz la casan, esperan a que tenga 17 años para casarla con un hombre muchísimo mayor que ella. Pues don Enrique, como ella lo llamaba, con el don delante, podría tener pues cerca de 50, 40 y tantos. Es otro comerciante, rico, y pero es un hombre que no la aprecia y que prefiere los prostíbulos antes que estar con su mujer, ¿no? Precisamente frecuenta un prostíbulo, eso es invención mía, obviamente, pero el prostíbulo existió en la calle del Fideo, que hoy es Enrique de las Marinas. Y cuando Beatriz se casa con este hombre, yo la llevo a vivir a una casa. Yo no puedo decir el sitio porque en esa época, bueno, pues hay documentos que se sabe quién vivía y dónde vivía. Sabemos que Istúriz, por ejemplo, vivía donde está ahora el Casino Gaditano. Pero yo a Beatriz le he buscado una casa a la que le he tenido y le tengo mucho cariño, la UNED. La casa de la UNED. En la casa de la UNED, antes de que se ampliara, había una habitación preciosa que fue mi clase, mi despacho durante muchísimos años. Yo estaba en la UNED 30 y tantos, y era una habitación circular rodeada de armarios, toda de caoba. Tenía una especie de trampa, o sea, dentro de la habitación, incrustada en la madera, que si se le daba un botón se abría y aquello era un escondrijo en caso de necesidad. Bueno, esa habitación ya no está en la UNED, ha desaparecido, pero esa es la habitación donde Beatriz se refugia para escribir sus bueno, cartas que se escribe a sí misma muchas veces, o para guardar algún recuerdo que tenga mucha importancia para ella. ¿Qué más podría yo decir? Pues mirar, están todos los pronunciamientos, muchos pronunciamientos, no solamente está el de Riego, que acaba teniendo éxito, entre otras cosas porque hay otras zonas de España que juran la Constitución antes que en Cádiz, y otros pronunciamientos como el de Richard, el de Porlier, el de Lacy y el de Milán del Bosch. Alguno, pues como el de Richard, que bueno, cometen un doble crimen con él. O sea, primero los cuelgan y después les cortan, una vez muertos, les cortan la cabeza. Bueno, hay todo esto, eso es cierto, porque en eso me he documentado, ¿no? Mucho. Hay mujeres liberales, las tertulias femeninas gaditanas, que en la casa de mi Beatriz también van a tener lugar. Pues estará la tertulia de La Morla, que era una mujer muy moderna, la marquesa de Pontejos también estaba por allí. Bueno, el caso es que la novela va avanzando, está o sea, la independencia de América, porque hay un gran conflicto, porque Fernando VII le compra a los rusos unos barcos para llevar al ejército a luchar a América, a las colonias. Pero el ejército no quiere ir porque van en pésimas condiciones económicas, sin ropa, sin saber dónde van a ser acogidos, en fin.
Y pues, bueno, es otro de los aspectos que están también presentes en este libro. La novela va a terminar con, ya lo he dicho, con el pronunciamiento de Riego. Alcalá Galiano está en San Fernando, o sea, aparece también Jerez, y en la novela, y San Fernando, por supuesto, porque están aquí refugiados, y no los dejan entrar en Cádiz, las tropas, que son adictas al rey, y cuando el pueblo, quiere, en ese momento, quiere el pueblo gaditano que se vuelva a promulgar la Constitución y que el pueblo sale a la calle súper contento porque ve a las tropas y piensa que es que han ido a defender la Constitución, y el pueblo, que ataviado con sus mejores galas, da vivas a la Constitución, en tanto que los soldados, que ese día se han bebido una doble ración de aguardiente. Esto lo discuten, Alberto lo sabe, ¿no? Algunos dicen que es así, otros dicen que no, pero parece ser que les dobló, Fernando VII daba permiso para que la tropa tomara aguardiente, les dieran aguardiente. Y ese día se les dobla, parece ser, ¿eh? Yo por lo menos lo he defendido, a mí me gustaba así. La ración de aguardiente, y el ejército, que está gritando viva el rey. Ay, o sea, que ha salido algo raro. Bueno, gritando viva el rey, se enfrenta al pueblo y empieza a dispararle, y hay una matanza que para unos fue de una cantidad determinada, para otros más, para otros menos. Alguna bala por ahí se despista y mata a quien no debe o a quien no iba dirigida esa bala. Y bueno, pues más o menos ahí termina la novela. Estos episodios tuvieron lugar el 10 de marzo de 1820. La novela, ya sabéis que la presentabais vosotros, se presentaba el día 24 de marzo, muy próxima a los acontecimientos que tuvieron lugar. Porque mirar, esto pasó en San Antonio, pasó en la Plaza de la Cruz Verde, en San Juan de Dios, es decir, que fue una cosa muy seria. Bueno, como creo que me queda muy poco tiempo, voy a leer algún fragmento. Mirad, yo querría de contar un poquito, leer algo para que os imagináis a Beatriz. Ya se ha casado con ese hombre. Bueno, no, hay una historia de amor que no es precisamente la de don Enrique, pero de esa no quiero contar nada porque quiero que el lector la descubra. Se había esponjado como un bizcocho. Eran grandes sus ojos y aterciopelados. La piel suavemente dorada ceñía unas carnes leves y prietas. Su porte dejaba atrás a cualquiera de las jóvenes gaditanas de su edad. Se erguía cuando caminaba como una estatua. Tenía gracia y picardía en su sonrisa y unos dientes que relampagueaban cuando se reía. Hay un hombre muy importante en la novela que va a luchar también por la causa liberal y que tiene algo que ver con Beatriz. Entonces voy a leer un poquito también para que nos lo imaginemos. Bueno, ya sabéis que en Cádiz había muchísimo teatro en la época, o sea que entonces era habitual que la gente bien, bueno, y el pueblo también, fuera al teatro. Beatriz, cuando se cansaba de tanto saludo, se encajaba en la nariz los pequeños prismáticos de nácar y plata de su madre y miraba a los palcos de enfrente por ver a sus ocupantes. Más de una vez se había topado con un elegante que le había llamado la atención por su apostura y por la displicencia con que le hablaba casi sin mirarla a alguna dama con la que compartía la platea. Solía variar los grandes alfileres con piedras preciosas que llevaba sobre la camisa blanca, los corbatines rayados de charol, los chalecos de gamuza que casi nunca repetía debajo del frac azul con botones dorados. Tenía los ojos claros y el cabello rubio y revuelto cayéndole sobre la frente. Ahora voy a leer un fragmentillo del carnaval, porque es que, claro, era un carnaval que no tenía nada que ver con lo de ahora, ¿no? Colores alegres y desenfadados y labios restregados y encendidos con pétalos de geráneos
y el lomo de cerdo y las habichuelas encurtidas, regadas con la manzanilla de las botas de los mesones, las tabernas o las tiendas que se abrían en lugares como el Callejón sin salida de Rosario, o en la calle de San Juan, o en la de los flamencos borrachos, donde más pensiones y tabernas había, y donde además se despachaba al personal tocino de tinaja acondicionado en salmuera, y en las que se servían vinos de Canarias, de Málaga o de Cataluña. La malvasía, el pajarete, el jerez seco, el vino de Oporto o el coñac se consumían a puerta cerrada en locales que más de una vez se veían obligados a pagar multas por desacato a la ley. La ciudad hervía y en las afueras los ventorrillos se llenaban de gente del cobre, de señoritos más o menos borrachos, de muchachas con basquiña y cuerpos de alepín morado y adornado en el bajo, en las bocamangas y en los hombros con botonaduras y madroños, puntillas, borlas y flecos. Algunas se tocaban con una mantilla que se cruzaba en el pecho y llevaban zapatos y toquillas de color rosa, pero también las había desaliñadas sin más adorno que su juventud y un cuerpo de sirena que no necesitaba de jubones ni cofias para recoger el pelo. Allí se escuchaba el rasguear de las guitarras y el baile alegraba a los presentes y se mezclaba con el humo de los cigarros y con el entrechocar de los vasos y las voces roncas de los bebedores. Alguna vez, más adelante, y disfrazada de hombre, Beatriz acudiría a alguna de aquellas ventas que se abrían a la brisa del mar cercano en las inmediaciones de Puerta de Tierra. Y para terminar, voy a leer precisamente de ese momento histórico que he hablado, y dice así, ese 10 de marzo famoso. De pronto, como si un maremoto hubiera sacudido a Cádiz, un rumor que se iba convirtiendo en una varaunda en la que se mezclaban el repiquetear de los cascos de los caballos, los gritos desesperados de los ciudadanos, las voces desacompasadas que prorrumpían en insultos soeces, fue dejándose oír, y era tal el escándalo que Beatriz asomó con cuidado de no ser vista y pudo contemplar aterrada los uniformes de los soldados de caballería, del batallón de la lealtad, de los dragones, del regimiento de América, de los guías, que blandiendo el sable y sacando las armas daban voces de viva al rey, en tanto que el pueblo los vitoreaba y los rodeaba, cantando y bailando a su vez, gritando viva la Constitución. Guerreras azules de la lealtad que provenían de varias unidades, dobles botonaduras doradas, bicornios bordados y ribeteados de oro, galones áureos sobre puños rojos, algún chacó con barbuquejo rematado en borla sobre la frente, con visera el de Asturias, todo era una amalgama de escarapelas rojas frente a verdes de ropas festivas. Percales, bayetas, paños, telas estampadas, madroños, cordoncillos de plata dibujando motivos florales, algún que otro jubón de sarga de seda, empezaron a mezclarse con la sangre que emanaba de los que, sorprendidos por la furia de un ejército que pensaron amigo, se retorcían en el aire en una mueca fatal agarrándose la chaquetilla o caían desplomados y pisoteados por los caballos. Todo había ocurrido en un momento y había corrido como un reguero de desgracia. Muchos disparos solo pretendían amedrentar al pueblo, pero hubo quien no vivió para contarlo. Pronto el pánico había cundido y la muchedumbre, apiñada hasta el momento, corría atolondrada, tropezando, chocando los unos con los otros, arrastrando las madres a los hijos. Algún anciano acababa sus días atropellado por la multitud en ascuas. Desde los balcones de las casas de las inmediaciones empezaron a salir proyectiles que alguna vez alcanzaban a algún militar y entonces eran los penachos blancos los que perdían el equilibrio y el aire se llenaba del humo de la pólvora y de los ayes de los heridos. Corría la gente y se abrían los portalones para acoger a los que intentaban escapar, refugiándose en casas en las que no conocían a nadie, pero que eran solidarias frente al abuso y el salvajismo de las tropas, que eso lo supieron luego. Ese día habían doblado la ración de aguardiente con que los regalaba cotidianamente Su Majestad el Rey. Bueno, creo que con esto prácticamente estamos en la hora, ¿no? Así que, bueno, simplemente dar las gracias a la Fundación Carlos Edmundo de Ory y, por supuesto, a vosotros por vuestra amistad y por vuestra ayuda. Bueno, Amalia, yo creo que con lo que nos has dicho y los fragmentos que has leído, la gente se puede dar cuenta, ¿no?, de lo que significa esta novela, de lo que representa, una novela muy gaditana,
una novela muy documentada. Yo no soy, por supuesto, historiadora, aquí está Alberto para avalar esta idea, ¿no? Pero una novela que nos sumerge, desde luego, en el Cádiz de la época de una manera muy literaria, como tú dices, ¿no? Así que, nada, muchas gracias por tu novela, muchas gracias, Alberto, y nada, buenas noches y hasta la próxima. Adiós. Ya, Hasta la buenas noches. próxima. Bueno.